Hola, hoy voy a leer el cuento de Benjamín el conejito por Beatrix Potter. Una mañana, un conejito estaba sentado en un banco. Afinó sus orejas y escuchó el ruido de un pony. Un carruaje venía por la carretera conducido por el señor McGregor, y a su lado estaba la señora McGregor con su mejor sombrero. Tan pronto como pasaron, el conejito Benjamín se deslizó hacia la carretera y se puso en camino, brincando y dando saltitas, para ir a llamar a sus parientes que vivían en el bosque detrás del jardín del señor McGregor. Aquel bosque estaba lleno de madrigueras de conejos, y en la más limpia y con más arena de todas vivían la tía y los primos de Benjamín, Flopsy, Mopsy, Cola de Algodón y Pedro. La vieja señora Conejo era viuda, se ganaba la vida tejiendo guantes de lana. Yo una vez compré un par en un bazar. También vendía especias de romero y lavanda. El conejito Benjamín no tenía muchas ganas de ver a su tía. Caminaba alrededor del abeto cuando casi tropezó con su primo Pedro. Pedro estaba sentado solo. Tenía mal aspecto y estaba vestido con un pañuelo de algodón rojo. «Pedro», dijo el pequeño Benjamín susurrando, «¿quién tiene tu ropa?» Pedro respondió, «el espantapájaros del jardín del señor McGregor», y describió cómo durante la persecución por el jardín, Pedro había perdido la chaqueta y los zapatos. El pequeño Benjamín se sentó al lado de su primo y le aseguró que el señor y la señora McGregor habían salido en un carruaje seguramente para pasar todo el día fuera, porque ella llevaba puesto su mejor sombrero. Pedro dijo que esperaba que lloviera. En ese momento se escuchó la voz de la vieja señora Conejo desde dentro de la madriguera, diciendo, «Cola de algodón, trae más manzanilla, por favor». Pedro dijo que quizás se sentiría mejor si iba a dar una vuelta. Salieron cogidos de la mano y se subieron a lo alto del muro que estaba al final del bosque. Desde ahí miraron el jardín del señor McGregor. Podían ver la chaqueta y los zapatos de Pedro en el espantapájaros que también tenía puesto un viejo sombrero del señor McGregor. El pequeño Benjamín dijo, «¿Te puedes estropear la ropa si te arrastras por debajo de una valla? La mejor manera de entrar es bajando por el peral». Pedro cayó de cabeza, pero no se hizo daño porque el suelo estaba recién rastreado y bastante blando. Habían sembrado lechugas. Dejaron muchas pisadas en el suelo, sobre todo el pequeño Benjamín que llevaba zuecos. El pequeño Benjamín dijo que lo primero que había que hacer era recuperar la ropa de Pedro y así después podrían utilizar el pañuelo. Quitaron la ropa del espantapájaros, había llovido, así que había agua en los zapatos y la chaqueta había encogido. Benjamín se probó el sombrero, pero era demasiado grande para él. Entonces Benjamín propuso llenar el pañuelo con cebollas como regalo para su tía. Pedro no se estaba divirtiendo, no paraba de escuchar ruidos. Benjamín, sin embargo, se encontraba a gusto, incluso comió una hoja de lechuga. Dijo que estaba acostumbrado a entrar en el jardín con su padre para coger lechugas para la cena de los domingos. El nombre del padre de Benjamín era el viejo señor Conejito Benjamín, y las lechugas eran de buena calidad. Pedro no comió nada, dijo que quería irse a casa.
Entonces se le cayeron la mitad de las cebollas. El pequeño Benjamín dijo que no podían subir por el peral con todas las verduras. Entonces empezó a caminar con decisión hacia el otro lado del jardín. Pasaron por unas tablas bajo un soleado muro de ladrillos rojos. Los ratones estaban sentados en las escaleras de sus casas, partiendo huesos de cerezas. Guiñaron el ojo a Pedro el conejo y al pequeño conejito Benjamín. En ese momento a Pedro se le cayó el pañuelo otra vez. Pasaron a través de macetas, marcos, tuberías. Pedro escuchó ruidos más fuertes que antes. Sus ojos se pusieron tan grandes como piruletas. Iba 1 a 2 pasos delante de su primo cuando de repente se detuvo. Esto es lo que esos conejitos vieron a la vuelta de la esquina. El pequeño Benjamín echó un vistazo y rápidamente Pedro, las cebollas y él se escondieron debajo de una cesta muy grande. La gata se levantó, se estiró y se acercó a olfatear la cesta. Quizás le gustaba el olor de las cebollas. Sea como sea, la gata se sentó encima de la cesta. No puedo trazar un dibujo de Pedro y Benjamín debajo de la cesta porque estaba bastante oscuro y porque el olor a cebolla era muy fuerte. El olor hizo llorar a Pedro y a Benjamín. Detrás del bosque el sol se ponía, ya era bastante tarde, pero la gata todavía seguía sentada encima de la cesta. Allí estuvo sentada durante 5 horas. Después de un rato se escuchó un repiqueteo y algunos pedacitos de cemento cayeron desde lo alto de la pared que estaba al lado de la cesta. La gata miró hacia arriba y vio al viejo señor conejito Benjamín en lo alto del muro de la terraza de arriba. Estaba buscando a su hijo. Al viejo señor conejito Benjamín no le gustaban los gatos. Dio un salto desde lo alto del muro y cayó encima de la gata. La apartó de la cesta y la empujó al invernadero, quitándole de un arañazo un puñado de pelo. La gata estaba demasiado sorprendida para poder reaccionar y defenderse. Después de meter a la gata en el invernadero, el viejo señor conejito Benjamín cerró la puerta. Volvió entonces a la cesta y sacó a su hijo Benjamín. Después sacó a su sobrino Pedro. Por último sacó el pañuelo con las cebollas y salieron del jardín. Cuando el señor McGregor volvió a casa una media hora más tarde, observó algunas cosas que le sorprendieron mucho. Parecía como si alguien hubiera estado caminando con huecos por todo el jardín, pero las pisadas eran increíblemente pequeñas. Tampoco pudo entender cómo la gata había podido encerrarse dentro del invernadero, cerrando la puerta desde fuera. Cuando Pedro llegó a casa, su madre le perdonó porque estaba muy contenta de que Pedro hubiera recuperado su chaqueta y sus zapatos. Cola de algodón y Pedro doblaron el pañuelo y la vieja señora Conejo puso las cebollas de una fina cuerda y las colgó del techo de la cocina, junto con los manojos de especias.